Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos una vez más, bienvenidos a este canal de YouTube. Recordar el canal de YouTube de Setien Xbox One. Estamos hoy a lo que podría ser dos días al lanzamiento de la consola, aunque seguramente sea menos, porque estamos recibiendo noticias que mañana jueves estamos rodando este capítulo miércoles. Mañana jueves por la tarde-noche se podrían poner a la venta ya todas las unidades de Xbox One. Entonces estamos rodando este capítulo a unas cuantas horas del lanzamiento de la consola e inauguramos un bloque, una nueva serie de vídeos que vamos a estar emitiendo durante toda una semana y pico, ¿vale? Van a ser 10 o 12 días emitiendo todos los días y vamos a hacer este especial para el lanzamiento de la consola. Vamos a hacer un repaso de todo lo que es de sí la nueva consola de Microsoft. Y hoy queríamos comenzar esta semana, como decimos, de esta semana especial, pues queríamos hacer un tributo a lo que es a la consola Xbox 360, ¿vale? Vemos que una consola llega y otra se va. Entonces queríamos, como decimos, rendirle un merecido homenaje a lo que ha sido la consola de Microsoft durante los últimos 8 años. Este es nuestro tributo desde aquí, desde el canal de Setien Xbox One. Este es como decimos, nuestro tributo, nuestro homenaje a esta enorme consola que ha sido Xbox 360 y bueno, nos parecía adecuado antes de dar el hola a la consola Xbox One, por darle un merecido hasta luego a la consola Xbox 360. Hoy vamos a poner una serie de vídeos, ¿vale? Una serie de tráiler, más o menos los más representativos, ¿vale? O menos a mi vista, mis preferidos, o vamos a decir, los que más han sonado estos años. Y como decimos, vamos a empezar. Vamos a empezar con este tributo. Xbox 360, ¿vale? Pues era la segunda consola de sobremesa de Microsoft. La primera consola, recordemos que se llamó directamente Xbox. Fue una consola lanzada en noviembre del 2001. La consola corría sobre un hardware que era básicamente un Pentium 3. Perdonad, estaba bajando un poquito el volumen. Como decimos, era básicamente un Pentium 3. La consola, el nombre de la consola, el nombre de Xbox vino llamado así por Microsoft porque el primer nombre en clave era DirectX Box. Recordemos que la DirectX es una serie de librerías gráficas usada por Microsoft para sus juegos. Y en principio se llamó así porque sería la consola que traería todas esas mejoras. El nombre quedó directamente en Xbox y, como decimos, se lanzó a la calle en noviembre de 2001. Fue una consola que vivió un poco a la sombra de lo que fue el éxito de PlayStation 2. Recordemos, PlayStation 2 en ese momento llegó a vender casi 150 millones de consolas. Y Microsoft se quedó en una especie de segundo plano. Mientras vemos el vídeo de Halo 3, como decimos, se quedó en un segundo plano. Pero logró hacerse un pequeño hueco, sobre todo en Estados Unidos. Logró hacer ciertas sagas de nombre como Halo. Y al final, como Halo, como Project Gotham, o como el primer Forza o Fable, empezó a hacerse sus pequeñas licencias, sus pequeñas sagas estrella. Y bueno, finalmente la consola acabó vendiendo alrededor de 25 millones de consolas. Una cifra aceptable para una compañía que debuta en esto. Y su juego estrella fue Halo 2, que acabó con nada menos con 8,5 millones de copias vendidas. Y como decimos, la máquina se hizo un hueco, sobre todo en esos jugadores que venían del PC. Esos PC gamer que pasaban del PC a la consola. Y bueno, Microsoft rápidamente empezó a desarrollar otra consola que, mientras la primera Xbox ya estaba en el mercado, rápidamente empezó a desarrollar una segunda máquina, ¿vale? La consola como nombre en clave tuvo pues Xbox 2, o más conocida como Xbox Xenon, y llegó en noviembre de 2005.
La consola técnicamente era una pasada para su tiempo, ¿vale? Costaba creer que por su precio se pudiese meter esos materiales. Tenía 3 núcleos a 3,2 GHz, 512 MB de RAM y una memoria secundaria SRAM de 10 megas. Como decimos, realmente era difícil encontrar un PC por el 2005 con esas capacidades y menos a ese precio. La consola la consola salió, como decimos, en noviembre del 2005. Consiguió casi un lanzamiento, casi decimos mundial, porque salió con muy poco tiempo entre un mercado y otro. Y decimos, como decimos, empezó en Estados Unidos, el gran baluarte del sistema, ¿vale? El gran baluarte en venta. Y que ofrecía Xbox 360, aparte, como decimos, técnicamente era un sistema muy potente, era un hardware muy bueno, pero sobre todo extendía mucho lo que era el sistema multimedia y extendía mucho lo que era el sistema online. Se basó en esos dos grandes pilares la consola para seguir consolidando su fama. Multimedia, pues Xbox 360 era una máquina realmente que se podía conectar a muchas cosas. En su momento era un ejemplo de multimedia. Recordemos que era compatible con el Windows Media Center, se podía conectar o con nuestro PC, podíamos ver todo lo que tuviésemos, todo el contenido en vídeo, música, fotos que tuviésemos en nuestro PC, se podía pasar casi instantáneamente a la consola. Y fue uno de esos grandes baluartes en sus primeros años, y fue una mezcla de lo que hoy, o fue, digamos, un ensayo de lo que hoy de lo que en unas horas va a ser Xbox One. La consola vino con un disco duro, ¿vale? Ya recordemos que la primera Xbox también lo traía. Esta trajo un disco duro de 20 GB en su modelo Pro. Un disco duro intercambiable, estaba en el exterior de la consola y podíamos cambiarlo. Y desde un primer momento se dio gran importancia a esto, ¿vale? Podíamos llevar nuestro disco duro y nuestros juegos con él a donde fuese. Se dio gran importancia al dashboard, ¿vale? Lo que es el menú, se dio un pequeño sistema operativo en la consola, ¿vale? En principio era un menú de etiquetas, de páginas que podíamos ir pasando y poder ver toda la información de la consola, desde los juegos, contenido multimedia, las opciones, incluso lo que se llamó el market, la tienda de Xbox Live, una tienda que desde un principio se dio mucha importancia, y se continuó lo que fue el Xbox Live Arcade, que nació en la primera Xbox, pero vio todo su esplendor en la 360. El Xbox Live Arcade, como todos sabéis, era un juego descargable. En un principio se puso el límite de 50 megas para cada juego, ¿vale? Entonces hacía que fuesen juegos muy sencillos, muy a la vieja usanza de las recreativas, y poco a poco se fue quitando esa limitación para ver verdaderas obras de arte, como fue Limbo o como decimos, Limbo, Daytona USA. Hemos visto grandes juegos, grandes conversiones recreativas. ¿Qué más cosas? Tenemos que decir, en tema de multimedia, con dos periféricos que ahora dan un poco de curiosidad, que salieron en un principio de la vida de la consola. El primero fue una cámara, el Xbox Live Vision, un artilugio primigenio de lo que sería hoy Kinect. Era una cámara que sobre todo valía para hacer videoconferencias. Se usó en un par de minijuegos, en un par de juegos arcade, incluso en un juego retail, en You Are in the Movies, pero parece que pronto fue olvidado y no pasó de ahí. Otro artilugio fue el HD DVD, ¿vale? Fue una colaboración que se hizo con Toshiba. El HD DVD fue el primer contrincante, bueno, primer y único contrincante que tuvo el Blu-ray, ¿vale? Eran unos discos de alta capacidad para reproducir películas a 1080p, que pronto fue desechado. Toshiba, como decimos, dejó de fabricarlos, se retiró, y bueno, se queda como una especie
como decimos, una especie de objeto de coleccionista, ¿vale? Una especie de esos artilugios que no llegan a buen puerto. Y bueno, otro, como no hablar de los periféricos de la consola y no hablar del mando. El mando de Xbox 360 hasta el momento, casi por todo el mundo, es considerado como el mejor mando de videojuegos. Mucho más cómodo que el primer mando de Xbox, la Xbox original, ¿vale? Muy al estilo del Xbox, el mando Xbox Small. Y bueno, por todos, como decimos, es conocido sus gatillos, sus sticks y luego su misma ergonomía, la forma de agarrarlo es francamente fantástico. Otra cosa en que se apoyó la consola, pues Xbox Live. Xbox Live también tuvo el debut en la primera consola de Microsoft, la Xbox original, y se expandió totalmente y absolutamente lo que fue la 360. Ha sido, como siempre, una de sus señas de identidad. Ha sido una de sus buques de batalla. Como fue en un principio, ha habido dos clases de membresía, ¿vale? La Silver y la Gold. La Gold es, digamos, la necesaria para poder disfrutar en todo su esplendor del juego en línea de Microsoft. Como siempre, Microsoft metió una serie de motivaciones, una serie de que han sido una premisa importantísima hasta ahora. El tema de los game tags, de los avatares, de los logros. Cómo ha ido Microsoft en sus consolas metiéndolo y hasta un modo que hoy en día no entenderíamos los videojuegos, por ejemplo, si no fuese por los logros, si no fuese por los game tags, si no fuese por nuestra ficha de jugador, ¿vale? Eso lo vimos sobre todo, se hizo especial hincapié en la presentación de Xbox 360, cómo podíamos ligar nuestro persona, luego más tarde los avatares, ¿vale? Cómo lo podíamos ligar a nuestra identidad. Y de hecho Microsoft ha sido pionera en ese campo y todos identificamos lo que es Xbox 360 al juego online. Más cosas. Una vez la consola estuvo en la calle, ¿vale? Una vez la consola fue lanzada, pues no podemos olvidar ciertos problemas técnicos, ¿vale? Las primeras consolas, sobre todo las primeras consolas, las remesas, vinieron con bastantes problemas técnicos, ¿vale? Sobrecalentamiento, overheating, y hubo una cantidad importante de remesas que estuvieron afectadas. Algunos, es muy difícil decir la cantidad, algunos hablan de incluso que podría llegar a un 60% de las primeras consolas vendidas. Es difícil saber qué cantidad de ellas fueron, pero la verdad es que fue un número demasiado alto en cualquier caso. Con el tiempo Microsoft fue limando todos estos defectos, ¿vale? La consola fue saliendo nuevas y nuevas versiones, ¿vale? Nuevas placas, nuevos lectores, nuevas formas de primero producir menos calor y segundo que ese calor afectase menos a los componentes de la consola. Estamos viendo un tráiler de Fable 3 mientras seguimos hablando. Con el tiempo, la verdad es que hay que decir que desde la revisión que se llamó Xbox Elite, ¿vale? Que era la consola pintada en negro, que traía una profunda revisión de todo su hardware, pues la verdad es que hemos conseguido que todos esos fallos ya no sean mínimos, sino sean muy puntuales. En ese sentido, parece que la nueva Xbox One va a beber de ese diseño y no deberíamos encontrar mayores problemas. ¿Qué más cosas podríamos hablar de Xbox 360? Pues Kinect. Kinect es la segunda cámara que sacó Microsoft para el sistema después de esa Xbox Live Vision. Era una cámara que reconocía y escaneaba los cuerpos en 3D. Era una cámara que prometía iba a revolucionar nuestra forma de jugar, y en cierta parte lo ha hecho, ¿vale? Una cámara que nos reconocía a nosotros, nuestra cara, nuestro cuerpo, incluso nuestra voz. Era una cierta forma de responder al éxito en ventas de Wii, la consola de Nintendo, y pues, desde luego en ventas ha sido un verdadero éxito. Kinect ha logrado vender 20 millones de unidades. De hecho, Kinect Adventure, el juego retail que salía con el pack, ha sido el juego más vendido de la historia de 360. Y bueno, la verdad es que ciertas cosas no ha llegado a todo lo que pretendía.
Kinect se ha quedado a medio camino en ciertas cosas, pero bueno, en otras cosas sí ha respondido muy bien. Con Xbox One, recordemos, vamos a tener una nueva versión de Kinect, es llamado Kinect 2.0, con cámara Full HD, con un diseño que disminuye mucho el lag de la consola, ¿vale? Y esperamos grandes cosas. Mientras estamos viendo uno de mis vídeos, uno de mis trailers favoritos, uno de los últimos trailers que vamos a poner, Halo Reach, un trailer hecho en imagen real y que es una verdadera pasada. Sobre todo por la música, ahora no la oímos porque la tenemos un poco baja, pero si podéis verlo lo recomiendo, un tema de banda sonora precioso. Y vamos a ver el último punto, que sin duda alguna es el más espectacular, el catálogo de juegos. Xbox 360 yo creo que solo podría competir con PlayStation 2 en lo que es el catálogo de juegos, ¿vale? El catálogo de 360 en número creo que ya rivaliza con el de Play 2, están ahí y a Xbox 360 le queda todavía un par de años de sacar juegos, así que esperemos que al final acabe superándolo, pero sobre todo en la calidad y en la variedad de juegos. Xbox 360 tiene un catálogo, como decimos, puedes encontrar de todo. Puedes encontrar desde un juego AAA como sería aquí Gears of War, o un juego especialmente multijugador como sería Call of Duty, hasta un juego mítico como puede ser Street Fighter 2 Champion Edition. Puedes encontrar desde un juego indie como Limbo hasta un juego que rememora viejas aventuras como Monkey Island. Realmente pues podemos seguir diciendo, desde un juego como el que mostramos el otro día, un Death Smiles, que es un juego puramente arcade, un juego inspirado en los matamarcianos de los años 80, hasta lo que puede ser un FIFA o el juego más comercial. Desde luego la verdad es que el catálogo es impresionante. Se cubren absolutamente todos los vértices del catálogo, desde juegos deportivos, arcade, acción o esos juegos para nostálgicos, juegos de estrategia. No, la verdad es que no se puede pedir más al catálogo 360 que lo que tiene. Aparte se ha conseguido un buen número de exclusividades, ¿vale? Quizás en la última época ha fallado un poco, ha quedado un poco delgado el sistema de exclusividades en los últimos 2 años, pero aún así no se puede negar el verdadero catálogo que tiene la consola. Sobre todo eso, quedarnos con los juegos, porque de esto va a los videojuegos, los juegos. Por otra parte, Xbox ha tenido un sistema multimedia bastante avanzado. Hemos podido ver la televisión, hemos podido acceder a redes sociales como Facebook, hemos podido ver páginas como Game Trailer. Tenemos muchas posibilidades, y desde eso hasta jugar a un juego como que estamos viendo, Gears of War 3, absolutamente brutal el juego, y yo creo que ahí reside el gran valor de la consola. Haber sido una consola versátil, una consola muy potente en el momento de su lanzamiento, ¿vale? Una consola que ha resistido muy bien 8 años en el mercado. Pocos sistemas pueden decir que han resistido 8 años y habiendo mostrado esa plenitud gráfica como la que vemos. Estos son juegos ya de la última jornada. Podemos ver que comparados con los primeros juegos como pudo ser Cameo o Perfect Dark, pues la verdad es que dista un mundo, y esperamos que sea un poco la tónica que tenga Xbox One, perdón. Como decimos, chicos, aquí hemos acabado. Tampoco queremos extendernos más, pues seguro que todos conocéis Xbox 360, no hace falta que os hablemos mucho de ello, pero la verdad es que creíamos que era necesario, antes de iniciar una nueva generación, despedir como se merece a esta. Personalmente, yo os hablo, he sido jugador de videojuegos desde mi niñez. Como decimos, yo creo que Xbox One, para mí personalmente, junto a Xbox 360 junto a Super Nintendo, van a ser mis consolas favoritas. Y pues, yo solo pediría que Xbox One llegue a ser lo que ha sido Xbox 360. Como decimos, vamos a dejar este tema. Como decimos, creo que todos sabemos qué ha sido Xbox 360. Y vamos a comentaros un poquito. Mañana vamos a estar aquí. Mañana después de comer vamos a conectar otra vez. Las horas previas al lanzamiento de la consola. Vamos a hablar de las primeras reviews, ¿vale? Los primeros análisis de los juegos.
Ya prácticamente han salido todos, solo falta Rise por salir, pero bueno, de eso ya hablaremos mañana. Vamos a hablar, como decimos, de eso. Vamos a explicar la semana de novedades que vamos a tener, esos 10 o 12 días conectando todos los días en directo. Vamos a explicar un poquito qué vamos a hacer. Y sobre todo, hablé un poquito de esto en el vídeo anterior, pero mañana ya os lo vamos a decir más concreto. Vamos a hablaros de un sorteo que tenemos, ¿vale? Que vamos a sortear nada más y nada menos que una Xbox One. O sea, chicos, ya sabéis, toda una consola Xbox One está en sorteo. Solamente tendréis que loguearos en nuestro foro y bueno, esperemos que tengáis suerte. Como decimos, este ha sido nuestro tributo a Xbox 360, ¿vale? Una verdadera máquina de videojuegos como la copa de un pino. Y poco más, chicos. Mañana, como decimos, estaremos aquí las horas previas al lanzamiento y haremos otro programa especial. Y nada, el viernes a primerísima hora tendréis el unboxing y esperemos que todos disfrutéis del canal y de vuestra consola. Un saludo, muchas gracias a todos.